edición especial en formato panel donde discutiremos a profundidad la reparación integral en derechos humanos. Hoy nos acompañan tres especialistas con perspectivas complementarias. Nos acompaña Ileana, experta en Derecho Internacional, Regina, defensora de derechos humanos con amplia experiencia en litigio estratégico, y Alondra, psicóloga clínica especializada en trauma y acompañamiento a víctimas. Gracias por estar aquí, ¿cómo están? Muy bien, Emily, un gusto formar parte de este panel. Encantada, pienso que este tema debe difundirse más. Muy bien, muy emocionada por participar en este panel. Ok, vamos a empezar con el primer bloque que se va a dividir este panel, ¿qué es la reparación integral? Comencemos definiendo el concepto. Ileana, explícanos qué es la reparación integral. Claro, Emily, la reparación integral es el enfoque que obliga al Estado a restablecer los derechos de las víctimas de manera completa, considerando tres dimensiones muy importantes: material, que es lo que la víctima perdió físicamente o económicamente; emocional, secuelas psicológicas, dolor o pérdidas efectivas; y social o colectiva, impactos en la comunidad, reputación y entorno. Esto implica 5 medidas, también conocidas como las 5 llaves, que son restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. No es en favor del Estado, es un deber jurídico. Bueno, aquí también algo clave es que la reparación se debe centrar en la persona a la que se le causó el daño. No se pueden imponer las medidas sin antes consultarlas. El proceso solamente tiene sentido cuando responde a las necesidades reales que tienen las víctimas en este caso. Desde la psicología yo siempre explico que el daño que vive una víctima no solo es físico ni económico, también hay daño emocional profundo, y si esta parte no se atiende, cualquier reparación queda incompleta. Una violación de derechos humanos afecta la identidad, la seguridad, las emociones y la estabilidad de una persona. Por eso la reparación debe verlo todo, no solo lo que aparece en el expediente. Ok, entonces con la reparación integral definida, pasemos a la primera medida, la restitución. Ileana, ¿qué implica? La restitución implica que la persona sea devuelta a su situación original. Por ejemplo, regresar a un trabajo, devolver tierras, reparar documentos o liberar a una persona injustamente detenida. Bueno, aquí como habla mi compañera, que está totalmente correcto, también se tienen que tomar en cuenta, por decir un ejemplo, que es muy simbólico en general, la restitución de un terreno. Una comunidad que pues, fue desplazada no quiere solamente una compensación monetaria, ya que aquí nos podemos preguntar qué es lo que pasó con todos esos años que no se trabajó el terreno, qué perdió, cuánto afectó más bien a su proyecto de vida. Esto pues es más que devolver su tierra, es reconstruir su identidad y su vida. Emocionalmente, la restitución significa muchísimo. Cuando una persona recupera un derecho perdido, siente que recupera una parte de sí misma. Psicológicamente, esto ayuda a reconstruir la sensación de control, a disminuir la incertidumbre y a reafirmar que lo que vivió fue injusto y que el Estado está reconociendo ese daño. Ok, me interesaría que habláramos de la indemnización. ¿Qué me podrían explicar sobre la indemnización? Claro, mira, la compensación es la compensación que uno hace por los daños sufridos. Pero repito, no sustituye a las demás medidas, no puede reducir una violación de derechos humanos a un cheque. Por ejemplo, la indemnización es una de las partes más conocidas. La indemnización cubre gastos médicos, pérdida de ingresos, daños materiales, gastos derivados del proceso judicial y, por ejemplo, daño moral. Pero un monto económico no repara el trauma, ni restaura una vida fragmentada por la violencia, la tortura, la desaparición o la discriminación. Por eso, insisten que debe complementarse con medidas psicológicas, simbólicas y estructurales. Bueno, pues aquí además es un tema muy importante y de suma importancia, ya que pues debe ser proporcional, ya que me han tocado ver casos en donde se intentan dar cantidades mínimas, por no decir degradantes, a estas víctimas que están sufriendo del daño o de la falla del gobierno. Puede ser también que, por ejemplo, se le quiera restituir, como el ejemplo anterior del terreno, pero sin tomar en cuenta todo ese tiempo en el que pues, no estuvieron ahí, cómo les afectó, como ya hablábamos en su proyecto de vida. No se puede volver el tiempo atrás, esa persona ya perdió, ya sufrió, es revictimizante,
por lo que pues lo único que puede hacer en este caso el Estado es tratar de volver al status quo. El dinero ayuda, claro, porque reduce el estrés económico, pero algo muy importante es que el dinero no sana el trauma, no reconstruye la seguridad emocional, no devuelve el sueño, no elimina el miedo y no restaura la confianza. Por eso debe ir acompañada de apoyo psicológico y social. Ok, siguiendo con las llaves, toca la rehabilitación. Alondra, aquí entra tu campo. La rehabilitación es fundamental, incluye atención psicológica, médica, social y jurídica. La recuperación emocional no es lineal, hay altibajos, a veces avances y retrocesos. Y eso sí es completamente normal, el trauma no desaparece solo con el tiempo, necesita intervención y acompañamiento constante. También es clave que esta atención sea continua. Muchas veces se dan solo 1 o 2 sesiones y eso no es rehabilitación. La persona necesita un proceso real donde pueda trabajar su duelo, su miedo, su enojo y reconstruir su proyecto de vida. Por eso siempre digo que la rehabilitación es tan importante como cualquier otra medida jurídica. Sin salud mental, la reparación no es completa. Aquí, como lo mismo que hablábamos antes, se le intenta compensar a la persona ignorando totalmente, por así decirlo, su sentir, dándole cantidades mínimas de dinero. Una desgracia, la verdad. Es muy triste esto, ya que pues muchas de las víctimas abandonan los procesos o ni siquiera los inician porque creen o pues tienen este sentimiento de inseguridad hacia su propio estado, hacia su propio sistema que los debe de proteger, ya que pues no se les da el apoyo psicológico y tampoco muchas veces se les da asesoramiento durante el proceso. Esto pues está totalmente mal, ya que pues la rehabilitación debería y debe estar integrada al sistema, no ser una cosa de extra. Sí, y legalmente la Corte Interamericana insiste que la rehabilitación es igual de importante que la indemnización. Esto se basa en el principio de que la víctima no solo necesita compensación económica, sino recuperar funcionalidad y bienestar integral. Ok, pasemos a las medidas de satisfacción. Estos incluyen actos simbólicos, disculpas públicas, memoriales, homenajes, reconocimientos oficiales de responsabilidad y entrega digno de restos. Bueno, aquí como hablamos, muchas veces las familias no solamente quieren algo simple como la indemnización, que es el dinero, el pago monetario, una indemnización económica, sino que muchas veces pues, les gustaría que en este caso el gobierno admita el error, admita el fallo, lo haga público, ya sea por medio de una conferencia, que se haga el discurso o que por lo menos se suba al noticiero. Lo que pasa aquí pues es que la verdad incomoda y al gobierno no le gusta admitir los fallos. Entonces pues normalmente minimizan a pues, las personas, en este caso las víctimas, diciendo que exageraban, que mentían o que realmente no fue tan grave. Y el reconocimiento oficial tiene un efecto psicológico muy poderoso, valida el sufrimiento de la víctima. Cuando el Estado reconoce lo que ocurrió, la persona deja de sentir que exageró, que mintió o que estaba sola. Esto ayuda muchísimo a cerrar ciclos y a sanar heridas que a veces llevan años abiertas. Ok, para concluir con las llaves, ¿me podrían explicar qué son las garantías de no repetición? Sí, estas son medidas estructurales como reformar leyes, crear protocolos, capacitar a las autoridades e incluso supervisar a fuerzas de seguridad y mejorar los sistemas de justicia. Estas medidas buscan que el daño nunca vuelva a ocurrir. Son las medidas más difíciles porque requieren cambios a fondo, reformas institucionales, presupuesto, voluntad política y evaluación y supervisión constantemente. Como dice mi compañera, pues estas son las más difíciles de implementar, ya que pues primero se necesita aceptar el fallo, que muchas veces, como vemos, no sucede. También se necesita de no solamente el apoyo político, también se necesita de la iniciativa del pueblo, de que levante la voz y haga valer este derecho que tienen. Y claro, pues si no cambias un sistema, vuelves a producir víctimas. Y desde lo emocional, estas garantías dan esperanzas. Saber que el Estado está cambiando genera una sensación de seguridad. Para muchas víctimas es la única forma de volver a confiar. Aunque sea un poco en instituciones que antes las dañaron, también les permite sentir que lo que vivieron no será en vano, que su caso contribuye a evitar que otras personas sufran lo mismo.
Ok, y para ustedes que son las especialistas en el tema, ¿cuáles consideran que serían los obstáculos para la aplicación de la reparación integral? Fíjate que dentro de América Latina contamos con varios desafíos, como la falta de recursos, es decir, los programas incompletos y sin personal, la burocracia, los trámites son muy lentos y repetitivos que desgastan incluso a las víctimas, que como comentó Regina, esto hace que ellas no quieran tener estas medidas de seguridad o que opten por ellas. La impunidad, si no se sanciona a responsables, la reparación nunca es completa y procesos eternos, años o décadas de espera que impiden a las víctimas este avance. Bueno, pues aquí ya parecemos un poco disco rayado todas, pues ya que se tiene que dar a entender que la falta de acompañamiento, la falta del asesoramiento, el excluir, por así decirlo, el cómo está llevando el proceso, están llevando el proceso las víctimas, afecta mucho en cómo se desarrolla este mismo, ya que pues a las víctimas se les deja completamente solas, como si ellas supieran qué tienen que llevar, qué tienen que hacer, qué tienen que exigir. Muchas veces lo que pasa es que no saben que ni siquiera que pueden exigir, que ese es su derecho, ya que pues lamentablemente, como comenta mi compañera, aquí en México existe la desinformación, existe la falta de la actividad de las entidades públicas, y pues muchas veces eso obliga a que se repita la misma historia varias veces, y esto pues implementa la revictimización. Claro, y la revictimización es un problema enorme. Entrevistas frías, funcionarios sin empatía, trámites interminables, todo eso agrava el trauma. La persona no solo recuerda lo que vivió, sino que se siente ignorada, cansada y desgastada. Por eso el acompañamiento psicológico debe estar presente durante todo este proceso. Bueno, esto fue todo por el día de hoy. Les agradezco mucho a las tres por este panel tan completo. Hoy entendimos que la reparación integral es un proceso amplio, humano, jurídico y emocional. Muchas gracias a ti, Emily, y la verdad es que insisto en la importancia de que la ciudadanía conozca sus derechos y las obligaciones del Estado. Sin conocimiento no hay exigencia, y sin exigencia no hay justicia. Muchas gracias por invitarnos. Siento que este tipo de proyectos se deben de implementar más y se deben de difundir de manera adecuada, pues las víctimas siempre deberían ser escuchadas, el Estado debería tomar acción dentro de esta, y pues muchas gracias, este tema es muy importante para difundir. Muchísimas gracias, yo también, pero yo quiero cerrar recordando esto: no existe verdadera justicia si no se toma en cuenta la dimensión emocional de las víctimas. La reparación integral debe sanar también al interior, no solo lo material. Ok, esto fue Voces por la Justicia. Gracias por escuchar y hasta la próxima.